del partido de la U, quien amablemente accedió a acompañarnos en esta mañana, y Frank Peart, negociador plenipotenciario en la Mesa de La Habana. El doctor Carlos Gómez Trujillo, del Centro Democrático, había confirmado asistencia, pero por motivos de última hora desistió. Para moderar este panel, contamos con la presencia de María Elvira Samper, periodista de RCN Radio. Muchas gracias. Bueno, los dejo con María Elvira Samper, quien nos acompañará moderando este panel. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ahí está funcionando? Sí. Digamos, vamos a hacer lo más informal y lo más dinámico posible este panel. Yo voy a hacer más cerquita, listo, una pequeña introducción como para ponerle camita al debate. Yo diría que si antes del plebiscito había muchos interrogantes abiertos sobre el acuerdo con las FARC, después del plebiscito y el triunfo del no, los interrogantes se multiplicaron. Y en limpio, y es mi punto de vista, solo quedaron unas pocas certezas. La primera, la de un país dividido que se vio al espejo y reaccionó para presionar por un acuerdo ya. La segunda, la de un gobierno que no estaba preparado para perder y unos defensores del no que no estaban preparados para ganar. Y como corolario, la paradójica certeza de la total incertidumbre, que creo que es ahora en lo que estamos todos. Pregunta cómo se salva el proceso, de qué depende, de cuáles cambios, porque el hecho es que el acuerdo puede ser sujeto de cambios, pero no de cualquier cambio. Cambios que deben tener como norte, diría yo, que el objetivo último del acuerdo con las FARC es poner punto final al conflicto armado, ni más ni menos. Por su parte, las FARC tienen que encajar el golpe de haber perdido en el plebiscito el acuerdo y ceder en algunos puntos. En resumen, diría yo, gobierno, FARC, opositores y sociedad en general, tendremos que movernos con principio de realidad, sin maximalismos, con cordura y teniendo también conciencia de que el factor tiempo conspira contra el éxito de esta nueva etapa. Y contra el éxito para poder salir de esta crisis lo más pronto posible. Dos objeciones esenciales han presentado los promotores del no frente a los acuerdos. Hay muchas, pero diría que las fundamentales son el sistema de justicia transicional y la elegibilidad política de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y este punto final diría yo que es el que nos convoca hoy a este panel concretamente, y en ese sentido quisiera empezar por lo que tenga que decir Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, que bien sabe de elegibilidad política y de las dificultades para
personas que vienen de movimientos armados de encajar en el sistema democrático y cómo ve este punto dentro del proceso y dentro del acuerdo que está cuestionando y que cuestionó, digamos, y que dejó en vilo el resultado del plebiscito. Discúlpame, María Elvira, un poquito de rebeldía. Pues eso lo caracteriza a usted siempre, eso no es nuevo. Porque indudablemente hay como una moda, ¿no?, en América Latina, en ciertos foros, de poner a exguerrilleros bien vestidos a hablar de cómo les ha ido bien dejando de ser guerrilleros. Me parece que eso nos lleva a una falsedad que oscurecería en mucho la situación que estamos viviendo en Colombia hoy. A Joaquín Villalobos, de pronto a Petro. Mire cómo le ha ido bien a Petro. No, a Petro no le ha ido nada bien. Lo que yo he podido tener, digamos, obtener, no es más sino el fruto de lo que el electorado que me acompaña ha querido. E incluso menos de eso, porque lo que hemos tenido es un sistema cerrado que no admite realmente el que se puedan ejercer formas de gobierno alternativo en el país. Y por tanto soy un mal ejemplo. Soy un buen ejemplo si se muestra, mire, que Petro sí gana en ciertas elecciones. No, las elecciones son un derecho que otorga el pueblo cuando alguien es elegido, y no hay que agradecer por eso sino al pueblo mismo que elige. Pero si vamos hacia el sistema que se ha construido y se le pregunta a ese sistema si es lo suficientemente democrático como para que formas alternativas de gobierno al del establecimiento, al que dicta el establecimiento, y Nicolás Uribe aquí antes dijo que era establecimiento, yo coincido con su idea, eso no es permitido, eso no es soportado, eso no es ni siquiera visto como una posibilidad para ampliar en las estructuras actuales del Estado y la sociedad colombiana. Pero el tema, digamos, nos lleva hacia otras perspectivas. Realmente yo pienso que la situación actual de Colombia para una apertura democrática, que es de lo que deberíamos estar hablando, que no tiene y no toca exclusivamente con las FARC, sino que toca es con la sociedad colombiana. ¿Cómo se puede plantear hoy, dado el 2 de octubre y dado lo que hemos vivido, una apertura democrática en Colombia? Yo soy de la tesis que una apertura democrática, que significa la posibilidad de acceder a las decisiones por la sociedad toda en su diversidad, no solamente por la guerrilla de las FARC, sino por toda la multiplicidad de la sociedad, es un sinónimo de construcción de paz. Es decir, cuando hablamos de paz, no hablamos simplemente de cómo accede a la participación política las FARC, sino cómo accede la pluralidad de la sociedad colombiana a las decisiones políticas. Y eso es paz. Si eso se puede hacer, hay una construcción positiva de la paz. Eso no está planteado hoy en el escenario. Porque hemos vivido dos grandes usurpaciones, y permítame explicarlas un poco. La primera más grande que la segunda. La primera usurpación la hace, con el debido respeto de su hijo aquí presente, porque aquí se mezcla un poco lo familiar con lo político, la hace el presidente Santos. Cuando el presidente Santos, por un paradigma con que se desarrollan la construcción de los acuerdos, y delega de la calle en esa arquitectura, y lo hacen bien hasta el 2 de octubre, lo hacen bien en el sentido de respetar ese paradigma, concibe que el acuerdo de paz de La Habana es la paz. Y así lo venden la pregunta del plebiscito. Esa es una usurpación. Los acuerdos de La Habana no son la paz.
pueden ser importantes, pueden ser parte de algo que podríamos llamar la paz, pero reducir la construcción de la paz como la eliminación de las armas en dirimir los conflictos sociales y políticos de la sociedad colombiana, esa es la paz, no es los acuerdos de La Habana. Y creo que parte de la sociedad colombiana, tanto en su apatía como en su no, se expresaron rechazando eso así. Bueno, pero doctor Petro, vamos como concretando. De todas maneras, yo diría que la lectura del acuerdo, de los acuerdos con las FARC permite pensar que ahí está el estatuto de la oposición, que daría más garantías por una parte, estarían las circunscripciones especiales de paz que permitirían el surgimiento de movimientos políticos que ya pierden la coacción de la presencia de las FARC en algunas regiones para que se puedan expresar políticamente y tener acceso a participación política. No sé si me equivoco en esa lectura, Claudia. ¿Cómo ve todo este panorama? Mil gracias. A ver, yo quisiera empezar por decir que uno puede estar de acuerdo con la visión de Gustavo, digamos, de que esta es una paz pírrica y que lo que tenemos que aspirar es a una paz real. Puede que sí, Gustavo, pero la verdad es que ni siquiera esta paz pírrica la estamos pudiendo hacer. Sí. ¿No? Ni siquiera esta paz pírrica, pues que vuelve a prometer el mismo estatuto de la oposición que lo prometieron al M-19 cuando se desmovilizó, lo cual evidencia que no hemos cumplido los pactos de los anteriores procesos de paz, para poner solo un ejemplo concreto. Que en este país, que nunca hizo una reforma agraria, nunca, y que no la va a hacer, después de 100 años de no hacerla, lo único que terminamos diciendo es que nos comprometemos a titular 7 millones de hectáreas de campesinos que ya las tienen pero no tienen título, y a generar 3 nuevas para los que no tienen tierra. Se acabó lo más parecido a una reforma agraria en Colombia. Y ni siquiera eso logramos que se pueda hacer. Entonces sí, por supuesto, en el mundo de las ambiciones y aspiraciones e ideales podemos aspirar a una paz más amplia, más justa, más grande, pero ni siquiera esta paz pírrica la estamos pudiendo sacar adelante. Y a mí sí me parece que lo que tenemos que hacer es centrar nuestros esfuerzos en que al menos esta paz pírrica la podamos sacar adelante, y que con los elementos y posibilidades que esta paz pírrica nos dé, pues tratemos en el transcurso del tiempo de ir concretando aspiraciones mayores en lo social, en lo económico, en garantías de participación política, pero me parece que tenemos que tener pues los pies sobre la tierra. Entonces, desde esa visión, a mí me parece que desde todos los sectores de la sociedad, es decir, es obvio que como él no ganó, primero hay que tener lealtad democrática, o sea, uno no puede, como en nuestro caso y en mi caso personal, estar motivando a las nuevas generaciones de Colombia que se involucren en la política, transformen el país, sean la generación de la paz, estar motivando a unos señores que han usado las armas durante 52 años para que vengan a la democracia, y cuando los está motivando decirles que a la primera que pierdan una elección la desconozcan. No, fue con mentiras, lo he denunciado yo personalmente, sé que fue con mentiras, sé que hubo trampas, pero lo primero es resistirnos a la tentación de no cumplirle y no respetar a la democracia. Y como hay que respetar la democracia, partiendo de ese punto obvio y elemental, pero que no creo que para todo el mundo no es tan obvio y tan elemental, entonces todos, no solo los del no, por obvias razones, sino todos los que votaron no, los que votamos sí, los que no votaron, tenemos que contribuir propositiva y constructivamente con lograr unos nuevos acuerdos reales, no un conejo maquillado. Yo en eso quiero ser absolutamente franca. Me he jugado la vida por la paz en Colombia durante 26 años, pero en nombre de la paz no voy a aceptar el todo vale. Nosotros tenemos que ser garantes, nosotros los que votamos sí a esos acuerdos tenemos que ser garantes reales de que haya unos nuevos acuerdos sustanciales y reales que tengan mayores concesiones de las FARC en temas críticos. ¿Cuáles para usted serían esas concesiones en temas críticos que permitirían convocar mucho más sectores que fueron escépticos o que votaron no o que votaron sí con reservas para que se comprometan más en sacar esto adelante? Entonces, ¿cuáles serían? En mi opinión, son por lo menos 5 o 6 puntos. La gente que sí tenía propuestas, las presentó prácticamente al día siguiente.
Los que están engalletados y no han logrado presentar propuestas fueron los que hicieron campaña con mentiras y entonces ahora no saben qué proponer. Pero hay digamos, las víctimas de las FARC, las diferentes asociaciones, Diana Sofía Giraldo, Ervin Hoyos, han presentado propuestas reales, serias. Concretas. Pastrana, Marta Lucía, algunas iglesias, incluso el propio uribismo en algunos temas. ¿Qué creo yo? Que tenemos que unirnos todos, para ayudarle al gobierno a convencer a las FARC de que hagan unas concesiones adicionales. Si las FARC no hacen concesiones adicionales, no hay nuevos acuerdos. ¿Cuáles concesiones adicionales? Primera, que los responsables de delitos de lesa humanidad recuperen progresivamente y no inmediatamente sus derechos políticos. Eso en la práctica quiere decir que en las elecciones del 2018 y 2019 no se presenten personas que todavía estén purgando penas por delitos de lesa humanidad. Correcto. Sé que es una concesión enorme para las FARC y que no es fácil convencerlas, pero por eso es que tenemos que unirnos para tratar de convencerlas. Eso permitiría que no queden condenados a no tener participación política, lo cual mata la paz, Sí. pero no sea inmediata, lo cual para muchos sectores de la sociedad representa una burla a no cumplir las penas y no cumplirlas a las víctimas. Primer punto. Segundo punto, que haya mayor colaboración efectiva de las FARC con bienes, producto de sus economías ilegales, sobre todo narcotráfico, para la reparación de las víctimas. Y creo que la manera de lograr eso es mantener el compromiso de no extradición, mantener el compromiso de conexidad del narcotráfico con el delito político. Pero no en todos los casos. No, siempre. Pero mantener si esas dos. Si se demuestra que un líder de No, las FARC déjame termino hizo la narcotráfico para beneficio personal y no para… Entonces ni siquiera va a la jurisdicción. Listo. Digamos, en ese Vale. caso ni siquiera va a la jurisdicción. Pero lo que va a ir a la jurisdicción, aceptemos que todos los miembros de las FARC o los que sea colaboran, están involucrados en el narcotráfico para efectos de su rebelión. Partamos de eso, por eso es que es conexo. Sí. No son narcos, son una guerrilla que usa una economía ilegal que es el narcotráfico para financiar su rebelión. Perfecto. Mantengamos la conexidad y la garantía de no extradición, pero obliguémoslos a que el narcotráfico se mantenga la conexidad, pero se juzgue con principio de oportunidad como un delito común. Es decir, tienen que colaborar, tienen que dar información, tienen que entregar rutas, tienen que entregar bienes, porque si lo amnistiamos de entrada, no tiene ningún incentivo para colaborar. Ese sería el segundo punto. El tercero, precisemos qué quiere decir restricción efectiva de la libertad. Sí. Es cierto que como están hoy los acuerdos, restricción efectiva de la libertad quiere decir que no pueden salir de Colombia. Un poquito amplio, ¿cierto? Hay que precisar. Restricción de verdad. ¿En qué perímetro, de qué zonas es que van a estar? ¿Haciendo qué? ¿No? Pero eso es Y perfectamente cumpliendo, factible precisar eso. yo dentro de creo los que acuerdos. eso hay que precisar. Cuarto, el corazón de este acuerdo de paz es la justicia transicional. En ese punto sí me parece que hay que decirle a los del no con claridad que no. Que su propuesta de desconocer la justicia transicional y meter eso en la ordinaria es romper los acuerdos con las FARC. Entonces, no vamos a salirnos de la justicia transicional ni del Tribunal Especial para la Paz, no. Pero sí, dentro de justicia transicional y dentro del tribunal podemos hacer tres tipos de precisiones que me parece que han planteado los del no y que son importantes. Límite en el tiempo. Esa jurisdicción tiene que tener un límite en el tiempo. Yo propondría 15 años por las consultas que he hecho. Garantías de procedimiento. Si se va a abrir la cosa juzgada, cómo se va a resolver, si va a haber tutelas, cómo se resuelve dentro del tribunal. El principio es que todo lo que entra al tribunal se resuelva dentro del tribunal. Eso está muy bien, pero tenemos que tener garantías de procedimiento. Y garantías de imparcialidad sobre la selección de los jueces. Si hay que agregar a un nuevo proponente, además de los 5 que ya hay, que le dé mayores garantías de imparcialidad de selección de los jueces a ciertos sectores como los empresarios, me parece que hay que hacer un esfuerzo, pero manteniendo la justicia transicional. Algo que quiero decir de entrada es decirle a todos los sectores del no, todos los sectores del no, desde Uribe, pasando por Pastrana, pasando por Marta Lucía, todos Procurador. han dicho que no justicia transicional, sino que pasemos eso a la Corte Suprema. Qué pena, pero no. Esa sí es una línea roja que no se puede cruzar. Y por último, creo que el tema de que nos metan todos los acuerdos de paz a la Constitución no es viable, claramente genera un gran rechazo, es innecesario. Yo personalmente me opuse a eso, además lo he dicho desde entonces y lo vuelvo a reiterar hoy,
ese artículo del Acto Legislativo para la Paz, que entre otras cosas hoy no está vigente, es un mico. O sea, eso no solamente es inconveniente de fondo, sino que además tiene un vicio de forma. Entonces, ni para qué discutimos sobre usar algo que creo que no tiene ni fondo ni forma. ¿Qué deberíamos hacer bien hecho? Aceptar que este acuerdo de paz, en efectivo, es un acuerdo especial a la luz de los convenios de Ginebra, pero por lo tanto lo único que debería meterse es lo que está estrictamente relacionado con el VIH y los derechos humanos, punto, no más. No el tema agrario, no, solo eso. Yo creo que esos son los 5 temas que mencionaría un sexto, digamos, que lo han dicho las víctimas de las FARC, que a mí me parece que está en el acuerdo, pero a ellos les parece que no. Ellos quieren que las FARC den información ya sobre todos los secuestrados, sobre todos los desaparecidos, coordenadas exactas sobre todas las minas. Yo creo que en los acuerdos está que las FARC den esa información en el transcurso de un tiempo. Si quieren podemos precisar qué tiempo y qué condiciones, pero entiendo sus reclamos y los acojo. Yo creo que esas 6 cosas es lo que deberíamos discutir en este foro y en muchos escenarios pronto, como decía nuestra amiga la estudiante que estaba aquí sentada. ¿Cómo es que se llama? La niña que estaba así. Juliana. No solamente tenemos que decir, tenemos que hacer. Tenemos que hacer y hacer pronto y hacer propositivamente, hacer con eficacia. Entonces, yo les pediría, echémosle cabeza a cómo logramos alrededor de estos 5 o 6 puntos o otros que alguien más sugiera, llegar a un acuerdo desde la sociedad civil, no de los del sí, desde la sociedad civil, obviamente involucrando diferentes sectores del sí y del no, para acompañar al gobierno de las FARC a que logren hacer esta renegociación. Senador Benedetti, su visión sobre todo esto. Gracias, María Elvira. Primero saludarlos a cada una y a cada uno de ustedes hoy. Muy bueno. Con base a un planteamiento que hizo ahorita el doctor Petro y también María Elvira, con unas inquietudes que a mí me empezaron desde noviembre del año pasado de qué es lo que pasa en las elecciones en nuestro país. Luego me reuní con algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral, hago parte de la mesa Carter, en la cual nos estábamos anticipando a unas futuras implementaciones en lo que tiene que ver con el Código Electoral, con otros politólogos, etcétera, con un debate que hice en el Congreso de la República en mayo sobre el tema electoral, el cual me ayudó bastante Claudia López. Yo me he metido en un dilema que hoy existe en todas las democracias contemporáneas, es decir, las modernas, en las cuales están en una encrucijada. Hay una paradoja que no confluye, sino que se hablan desde las antípodas y que por lo tanto eso crea problemas, dramas dentro de la democracia, y me refiero a esto. Y lo hago con base en la doctora Chantal Moufle, que es una profesora de la Universidad de Westminster, y ha escrito muchos ensayos sobre esto, más o menos. Y entonces ella habla de que hay 2 tradiciones liberales, de democracia liberales, que se anteponen y que nos llevan a todo esto que estamos hablando aquí. Una es una tradición liberal, que es el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades individuales versus la identidad entre los gobernantes, los gobernados y al mismo tiempo la teoría de la soberanía popular. Parece mentira, entre esas 2 tradiciones lo único que hay son unas imbricaciones. Ni siquiera hay confluencias, sino al contrario hay tensiones que ponen en peligro hoy día la democracia. Y por eso le quiero decir, porque nosotros creemos que democracia son derechos humanos y libertades individuales, y eso es lo que ha venido creyendo Occidente. Y hablar de soberanía popular parece una cosa redundante, parece una cosa obsoleta, parece una cosa innecesaria hacerla. Y ese olvido que hemos tenido en la soberanía popular, María Elvira, ha conllevado a que se desdibuje la democracia, a que se faccione, a que se pervierta literalmente cómo es que se elige. Tan es así que ya nadie sabe los gobiernos de qué son, si son parlamentarios, si son demócratas, nada, se perdió toda esa identidad. Y todo esto es para decirle de que, repito, trae una cantidad de perversiones en los que hay. Yo, por ejemplo, me permito leer, porque yo me alejo un poco de lo que estaba diciendo el doctor Petro, que yo no creo que el acuerdo de paz solamente se haya hecho para convertir a la FARC en un partido político. También, doctor Framper, hay
el recoger múltiples causas que han sido para la violencia en nuestro país. El tema de la reforma rural, nadie le ha parado bola a ese punto. Ese punto solamente con el tema del catastro, con el tema de las 3 millones de hectáreas, con el tema de que los campesinos puedan hacer proyectos productivos para poder vender sus productos en un país como este que no tiene vías terciarias ni para sacar los productos los campesinos. Solamente con eso habría que salir corriendo a haber votado que sí, o con lo que le voy a leer. ¿Quién se puede oponer a que se fortalezcan los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales y promover una mayor participación electoral? O que se expida un estatuto de la oposición que hace años estamos esperando y que se promueva la participación e incidencia de las comunidades en los procesos de planeación territorial y regional. Eso, como lo acabo de leer, María Elvira, está textualmente, doctor Framper, en el acuerdo, en el punto 2. O que se hable de ampliación democrática, participación sin extremitación, pluralismo político, participación ciudadana, Eso está garantías, en la Constitución. etcétera. ¿Ah? Eso está en la Constitución. No, está en la Constitución, pero no está desarrollado. Todos hemos sido testigos. No, es que yo, como estoy hablando otra vez de la soberanía popular, todo parece redundante, innecesario y obsoleto. Está en la Constitución. Haga la cuenta o el inventario de cuántos proyectos de ley se han metido en el Congreso para reformar, le repito, el estatuto de oposición, o para el tema de las mujeres en un país donde y todos los países del mundo tienen la impronta patriarcal y son misóginos. Dígame, en temas de legislación para las mujeres estamos sobrados, pero usted sabe que todo el mundo soslaya la ley y aquí la mujer es discriminada, es mal Bueno, pero paga. aterricemos esto al contexto en el que estamos, porque Por eso es que el contexto, nos ponemos en una discusión demasiado amplia de la democracia. No, Estamos viendo no, es que cómo hacemos para salvar lo que es salvable de este proceso, de estos acuerdos. bueno, pero esa es otra pregunta diferente a la participación. No, La estábamos participación hablando y la un poco. apertura democrática. A ver, doctor Petro. Un panel con una pregunta. No, por eso, es que el panel era, ¿qué pasa con la apertura democrática? Ahora usted me pregunta, ¿cómo hacemos para salvarla? Hay 3 vías que van andando. Una, que la da la Constitución, y se la digo rápidamente, que es el artículo 241, numeral 3, que lo tiene la Constitución para revisar los plebiscitos de forma posterior en su convocatoria y en su realización. Y usted dirá, es que eso es que, le digo, no, es que nunca ha habido un plebiscito y los mecanismos de participación pueden ser maleables por el régimen de turno y por lo tanto puede ser revisado posteriormente, y para eso se crea un mecanismo especial, para realmente tener un mecanismo. El otro, la demanda que puso la señora Cabal y mi amigo el doctor Duque, el senador Duque, que terminan votando todo el tema de acabando lo que es el acto legislativo para la paz, que si se cae el cuarto y quinto vive. Y el otro, lo que estaba hablando un poco Claudia López, que es volver a hacer un acuerdo, pero no en los términos, porque es que a mí lo que me da risa un poco de nuestra sociedad, de nuestro país, y de los medios, y del Congreso, y lo que usted quiera. ¿Y de los políticos? Que todo, ¿lo qué? Y los políticos, por eso dije el Congreso, porque sabía que me iba a decir eso. Entonces, lo que le quiero significar es que todo el mundo anda hablando, ¿por qué los del sí y el no se ponen de acuerdo? Con quien se hizo el acuerdo fue con la FARC. Y fíjese usted que la paradoja, ¿no? Ganó el no, pero hoy la FARC es más importante que hace un mes, porque todo bueno o malo, de buen suceso, las cosas que van a pasar en este país dependen de ellos. Y con ellos es lo que hay que ir a hablar. Y si usted revisa las declaraciones de los del sí y el no, me incluyo, ha sido más sensata. Por eso la pregunta, ¿qué vamos a hacer para que eso sea viable, para que convocar a las distintas fuerzas, para que precisamente logremos, digamos, el propósito de los acuerdos fundamentales? No me vengan a decir que era permitir el tránsito de un grupo armado al ejercicio de la política. Lo dije. No vamos más allá, independientemente de que el acuerdo contemple aspectos en los que estamos retrasados hace mucho tiempo, como la reforma en el rural, que nos quedamos atrasados desde el 36, o con muchos mecanismos de participación política, permitirles a movimientos sociales constituirse en movimientos políticos con representación. Ahí hay mucho más que eso, pero lo fundamental es que las FARC dejen de hacer política con armas. La llevan haciendo hace 60 años, pero yo lo dije en el tercer punto. Lo que hay que hacer después es, o se va a hacer un nuevo acuerdo. Y vengo diciendo desde el 5 de octubre, es una cosa que me he inventado hoy, que el presidente Uribe, con su carga ideológica de fuerza e intensidad,
está muy lejos de lo que se logró en los acuerdos, que ha sido un acuerdo eficaz, inteligente, perseverante, apoyado por la comunidad internacional. Entonces yo le digo, no va a pasar nada con esa parte del no, porque con las otras sí. Aquí está el doctor Rayo Silva, que lo saludo. Usted me desmiente si ya no se haya llegado a un acuerdo de quitar algunas palabras de la identidad de género y hablar de hombre, mujer y poner las cosas más en concreto. Y ellos representaron casi que 1 millón de votos según los estimativos que hacemos nosotros los electoreros, como nos dicen por ahí. Pero lo que le quiero significar, María Elvira, es que yo desde el 5 de octubre estoy diciendo claramente que con el uribismo no se va a llegar a nada. Y se han ido, mire, fíjese ayer Uribe cómo se quitó la máscara y gritó y trinó hasta decir nomás después de la intervención de Santos. Dígame. Y después en la tarde está hablando del Pacto Nacional. Doctor Benedetti, pare ahí, le vamos a dar la palabra, no porque el que ría de último ría mejor, sino porque ha oído todo esto. Además, vamos a seguir discutiendo, porque yo creo que ahora que ustedes se interpelen entre ustedes y se comenten lo que cada uno ha dicho, pero démosle la voz al doctor Pert, que ha sido artífice de este acuerdo que hoy está en vilo. Doctor Pert, su visión frente a todo lo que ha oído, su experiencia y el escenario de la incertidumbre en que creo que estamos todos. Muchas gracias por la invitación. Claro, estamos en un escenario de incertidumbre, pero estos escenarios lo que generan son oportunidades. Yo creo que aquí hay 2 oportunidades concretas. En primer lugar, tener un nuevo acuerdo que sea mejor de lo que nosotros habíamos convenido en un primer momento, y en segundo lugar, que tenga una mayor legitimidad y representatividad por parte de los colombianos. Entonces, en medio de la incertidumbre, lo que hay es una enorme oportunidad para transitar luego de un acuerdo final en medio de las diferencias, pero no con un país dividido. A mí me parece que la gran trampa en la que nosotros estamos es la división profunda que tenemos, por decirlo de alguna manera, de este lado de la mesa. Las FARC han sido los enemigos de la sociedad colombiana durante 52 años. En este momento son nuestra contraparte. Es una gran trampa pensar que los enemigos son quienes no votaron o quienes votaron diferente a como nosotros votamos, ¿sí? Porque el gran riesgo que tiene la sociedad colombiana es lograr un acuerdo con las FARC, pero mantener esas divisiones profundas que le impiden dirimir las diferencias de una manera respetuosa y de una manera constructiva, cuando en el fondo estamos de acuerdo en lo fundamental. Aquí sí hay unas diferencias sobre el acuerdo que son temas que pueden calificarse hasta de mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la privación de la libertad. El acuerdo dice restricciones de libertad, de residencia y movimiento en un perímetro definido con supervisión del INPEC. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la posibilidad de salvar vidas y de dejar un conflicto que nos ha dejado tantas heridas? Pero yo quiero que hablemos un poco del panorama político y lo que esta incertidumbre representa. Hablemos del 63%, de ese 63% de personas que no participaron. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la gente no participa en la política? ¿Por qué cuando los ciudadanos colombianos tienen la oportunidad con su voto de cambiar el curso de la historia de un país, no participan? ¿Qué nos dice eso en nuestro sistema político de la cercanía o lejanía o de la legitimidad que tiene? ¿Qué nos dice de los partidos políticos y qué nos dice de la conciencia que tenemos como ciudadanos? Ahí claramente hay un tema que trabajar. Y yo creo que lo que nosotros estamos viendo con el surgimiento de estas iniciativas y movimientos ciudadanos es la antesala de lo que van a ser las futuras campañas políticas. Yo creo que aquí se cambió el tablero de la política en Colombia. Los partidos políticos, ¿sí?, se van a llevar unas enormes sorpresas en las próximas elecciones, a no ser que hagan cambios profundos en la forma como operan. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es transformar la política en las prácticas políticas en Colombia. Y el Acuerdo de La Habana, yo creo que la principal virtud que tenía era quitarnos ese conflicto armado interno que ha sido destructivo y que ha sido un enorme distractor, para dejar el camino despejado para que podamos enfrentar a esos problemas tan profundos que nosotros no hemos resuelto en nuestra sociedad. Y en el punto político prevé el estatuto de la oposición, la reforma al sistema electoral y el cambio de reglas de juego para que el ejercicio de la política sea más equitativo, porque nosotros tenemos un sistema que hoy es un sistema cerrado. El acuerdo lo reconoce y promueve la apertura. Entonces yo creo que aquí este es el momento de los ciudadanos. El fiel de la balanza son los ciudadanos. Aquí no podemos únicamente hacer un acuerdo político, inclusive quienes pensamos que el acuerdo como está es un acuerdo bueno, por el resultado del 2 de octubre tenemos el deber de oír
profundamente, de mirar todas las alternativas para ver cuáles realmente se pueden incorporar, conviniéndolas con las FARC, pero el fiel de la balanza son los ciudadanos. Y ellos ojalá no se queden quietos y pasen de la palabra a la acción para exigir que lo que está en el acuerdo no se quede en letra muerta y empecemos a modernizar y cambiar las prácticas de la política en Colombia. Este es el momento de los ciudadanos. Doctor Petro. Continúo porque no me dejaste terminar. Entonces, Es que yo no quiero es que se eleven entonces sino como no más es elevarse, concreto. ojo. Este es el momento de elevar las luces. Si no se elevan las luces, fracasamos. Y una paz chiquita lo único que trae es una nueva guerra grande. Y entonces voy a tratar de explicar mi planteamiento, porque no pude. Yo lo que pienso es que el 2 de octubre fracasó algo y que hay que aceptarlo, porque si no se clarifican las cosas en el país y nos decimos mentiras, no vamos a encontrar las soluciones. El 2 de octubre fracasó algo, fracasó unos acuerdos de paz que tenían que ver con desmovilizar una guerrilla importante, yo apoyé eso, pero que se vendieron como la paz en Colombia. Y tal desconfianza provocó en la sociedad colombiana que la mayor parte o no votó o votó por el no. Eso fracasó. Y entonces tenemos que poner las cosas como son. Digamos, hay que hacer unos acuerdos para desmovilizar a las FARC y se conviertan en un partido político, y al mismo tiempo hay que discutir con la sociedad colombiana, no con las FARC, las reformas que son imprescindibles para que la convivencia social sea posible. Y eso en la historia, en otros países se puede ver con claridad, pero si eso no lo hacemos, nada sacamos desmovilizando a las FARC, porque la estamos condenando a ser asesinada. Si la paz no se va construyendo concomitantemente, el esfuerzo pequeño se vuelve un problema grande. Porque el 2 de octubre ocurre una segunda usurpación, y es que la población votó contra los acuerdos, mayoritariamente, esa es la realidad, pero no votó por qué tipo de nuevo acuerdo se tiene que hacer, porque no se le preguntó. Es decir, toda la problemática planteada por el expresidente Uribe acerca de los tenedores de tierras de buena fe deben permanecer con la tierra, así esta tierra haya sido un despojo de los campesinos, o los militares no tienen que ir al tribunal especial porque en la justicia ordinaria pueden tener un mejor tratamiento. Todo eso es una usurpación. La gente que votó por el no votó por eso, porque no se le preguntó eso, se hizo solo una pregunta, y así no nos guste a nosotros, yo voté por el sí. Lo cierto es que la mayoría dijo que esos acuerdos de La Habana no van. Y entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Usted qué Entonces, propone? nosotros- Claudia López tiene una propuesta concreta. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos las luces y nos vamos a una muy directa conversación sobre cómo me parece a mí que debería ser el acuerdo mejor. Aquí nos queda. Eso es el laberinto sin que la señora del laberinto, Ariadna, pueda botar el hilo que nos saque el laberinto. O por ahí podemos perder 5 años sobre el tal mejor acuerdo, y lo único que estamos haciendo es un ejercicio intelectual muy valioso, pero egolátrico. Lo que tenemos que hacer es plantear el escenario por fuera del laberinto, con todo el respeto. Es decir, olvidarnos del acuerdo. Invitarnos a ese laberinto sin que exista Ariadna que nos bote el hilo famoso que nos podía sacar del laberinto, es perdernos en un laberinto sin solución, porque los voceros del no los ciudadanos del no, sino sus líderes, no quieren un acuerdo de paz. Y esa es la realidad en su mayoría de los líderes. ¿Por qué? Porque hay un almendrón que está allí que es el que hay que resolver de otra manera. Ese almendrón tiene que ver con la tierra, la posesión de la tierra, tiene que ver con la verdad,
no con el tipo de justicia, sino con la verdad, que es fundamental para una reconciliación y tiene que ver con algo que no está en los acuerdos y que ellos, tanto los del sí como los del no, niegan la necesidad de discutir ya las reformas sociales que nos lleven a remover las condiciones que nos llevan a la violencia, que no pertenecen a las FARC ni al Estado, sino que están en la sociedad y que tienen que ver con otros temas que no están en los acuerdos de La Habana. Si nos salimos del escenario del laberinto, que es la oportunidad que nos da la victoria del no, es decir, vale, no, ya ganaron, esos 4 años se perdieron y esa es la realidad. ¿Usted Hay no una cree- implicación. a ver, doctor Petro, ¿usted no cree que… Pero déjame terminar, no, porque pero le la vez quiero pasada preguntar, porque bueno. lo que es para ir concretando. ¿Usted no cree que esos 4 años y los 2 anteriores de negociaciones previas clandestinas o por lo menos no hechas públicas, no hay un acumulado político que vale la pena capitalizar, así sea para tirar el hilo más hacia adelante? Es decir, se puede hacer borrón y cuenta nueva cuando por primera vez un grupo armado como las FARC acepta dejar las armas, dice que está dentro del marco, acepta la Constitución, digamos, hay unos… su discurso agrario cambia completamente, porque si uno mira el punto agrario, pues cualquier país civilizado hizo, y por esto se llevan peleando 50 años, si eso es lógico, si eso es lo más socialdemócrata, diría yo. Entonces, ¿cómo salir de ese laberinto sin echar a la caneca 4 años de un acumulado Mira, político? en el 91, y creo que me invitaron fue quizás por eso, en 1989, nosotros duramos 8 meses, 9 meses en un sitio que se llama Santo Domingo. E hicimos como 40 o 50 páginas de un acuerdo que nadie recuerda. Y incluso es difícil encontrar. ¿Sabe qué pasó con ese acuerdo? Se cayó en el Congreso de la República. El acuerdo tenía que ser presentado como una ley para citar un referendo. Se nos olvidó la historia. Y las mayorías que están en manos de la mafia, del Congreso de la República de 1989, recuerdo a Marta Catalina Daniels como una de sus voceras, hundieron el acuerdo. Y por eso creo que el ministro del Interior tuvo que renunciar, que era un señor Lemos. ¿Y qué pasó? Eso era tan dramático, bueno, guardadas las proporciones porque la historia no se puede repetir. ¿Qué pasó? Pero la repetimos. Eso fueron 8 meses de trabajo y antes, yo era un joven de 30 años, 29, casi. Pero lo que pasó para solucionar el impasse, y el acuerdo tenía que ver con datos más de reforma social y de acceso a la actividad política que hoy el acuerdo de las FARC. Lo que pasó es que se cambió completamente el escenario. Es como mover la mesa, esta mesa no sirvió. Y entonces hay que construir otro escenario diferente. Pizarro vino con orden de captura a Bogotá, eran otros tiempos. Su popularidad impedía que lo cogieran preso. Y se reunió con el presidente Virgilio Barco en el mes de abril de 1990. Fue el último acto público que hizo, porque después lo mataron. Y firmó un papel de 3 cuartillas que decía que lo que había que buscar era una Asamblea Nacional Constituyente para salvar los acuerdos de paz. Y Barco firmó ese papel. Y murió Pizarro y Barco dejó de ser presidente, pero el proceso político colombiano llevó, porque mataron a todos los candidatos presidenciales alternativos, decentes que había en el país, etcétera. Y la crisis generada llevó, y el mismo proceso de paz en crisis con el M-19 llevó a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa constitución de la que hoy se habla tanto es el Tratado de Paz. Y aquí, discúlpenme, porque es que no se trata de que emitemos. La Constitución del 91 permitió la desmovilización pacífica del M-19, el EPL, el Quintín Lame, etcétera. Pero en la década de los 90 se generó una guerra peor, una violencia peor que la que había antes del 91. El genocidio, los paramilitares, las masacres,
200.000 muertos, bueno, todos 60.000 desaparecidos. Unas élites locales territoriales no dejaron aplicar la Constitución de 91 y se aliaron con el narcotráfico para hundirla en sangre. Y por eso es que a mí me aterra un poco el que ya ha pasado toda esa historia. Tratemos de mirar este asunto de la misma manera, como la miramos en el 91. Me equivoco si deduzco de todo su planteamiento que usted lo que está planteando como nuevo escenario es una constituyente. No, antes que nada, tenemos que reconocer que en el 2 de octubre ocurrió una derrota política, que es del presidente Santos, es mía, es de quienes votamos por el sí, es de quienes trabajaron los acuerdos de desmovilización de las MARC. Eso es una derrota política. ¿Por qué? Pues se escribirán libros de eso, pero es la realidad. Que da una oportunidad, porque los que ganaron no dijeron qué tipo de acuerdo, que ahí no se expresó eso. Lo que hace Uribe hoy es usurpar ese electorado. Da una oportunidad que debería comenzar porque nosotros aceptáramos que quien tiene la posibilidad de resolver el problema es la sociedad, y que eso, para ponerlo en términos concretos, como le gusta a la doctora López, no discursivos puramente, eso se expresa en poder constituyente. Bueno, o sea que sí, usted diría que El nuevo poder escenario, constituyente, tú le diste el nombre de bueno, mufle de soberanía sí, popular. intervenga. Son nombres. Ah, Eso no necesariamente es una asamblea nacional Una constituyente como el 91, ojo. Sí, Pero dotar de poder constituyente a la sociedad es dotarla de poder de decisión. Y te voy a poner un ejemplo concreto de ayer. San Martín Meta. Seguramente, averigüen ustedes por ahí, ganó el no. En el Meta ganó el no, de pronto en San Martín Meta ganó el no. Ayer, tanto los del no como los votantes del sí, como la mayoría que eran los abstencionistas, estaban en la calle, en San Martín Meta. ¿Y qué estaban pidiendo? Que no les metan el fracking en la explotación petrolera, porque le van a acabar el agua con la que viven. Ahí tiene usted la gran diferencia entre una sociedad refrendadora a la que se le invita a votar por una paz chiquita y lo que pasa, versus la misma sociedad con las mismas personas cuando se le invita a decidir su territorio y su destino. ¿Dónde está la paz? Yo pienso que la paz está en la segunda opción. Y eso significa dotar a la sociedad de poder constituyente. Este es el momento. Así a Santos no le gusta hablar de las reformas sociales que se necesitan en la sociedad. Uribe ni las menciona. Además, fueron juntos a hacer las contrarreformas que motivaron la violencia en Colombia, parte de la violencia en Colombia. ¿Por qué este no es el momento político adecuado para que se permita a la sociedad como poder constituyente hablar de las reformas que son imprescindibles, fundamentales, como diría Álvaro Gómez Hurtado, para convivir en paz? bueno, a ver, entonces, bueno, el doctor Perl y Claudia también quiere hacer comentarios, entonces, doctor Perl, Claudia. Una aclaración sobre las posiciones del presidente y del gobierno. Yo soy miembro del equipo negociador, pero es importante aclarar esto. Nosotros nunca concebimos el acuerdo de La Habana como la paz completa o la paz total. Es más, el acuerdo dice es un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y la introducción habla de que el fin del conflicto permitirá, digamos, establecer el camino para comenzar esa fase. Entonces aquí lo que es claro es que no todo lo que hace parte de la agenda pública podría estar en los acuerdos con las FARC. Los acuerdos con las FARC son una parte pequeña de esa agenda, pero es una parte que tiene lo necesario y lo suficiente para ponerle fin al conflicto. De eso se trataba esta negociación. ¿Cuáles son los elementos necesarios y suficientes? Necesarios en términos de dignidad, historia y narrativa de las FARC, necesarios en términos de que lo que algunos consideran las causas estructurales de la violencia fueran introducidas en los acuerdos de alguna manera, y aquí hay unas reformas que no son menores. El tema rural es una reforma profunda al sector rural, pero con una visión moderna, sin caer en trampas de reformas
agrarias o intentos de reformas agrarias anteriores. El tema político tiene el estatuto de la oposición, la modernización del sistema electoral, un cambio en las reglas de juego para participar en la política. Nosotros no pretendimos que esto cobijara todos los problemas que tiene Colombia, pero siempre tuvimos claro que con la firma del acuerdo se abre un nuevo capítulo que nos permite enfrentar esos temas que no están resueltos y solucionarlos de una mejor manera con unas reglas de juego de una política moderna y contemporánea, es decir, con más apertura. Yo estoy de acuerdo en lo que dice el exalcalde Petro, en que hay que empoderar a los ciudadanos, o que los ciudadanos tienen que buscar y encontrar los mecanismos que hoy tienen, porque el fiel de la balanza de esta encrucijada está en los ciudadanos. Esto tiene que ser un acuerdo ciudadano con apoyo político y no al revés. Claudia. A ver, es que Es mucho. mire, yo estoy completamente de acuerdo que nosotros tenemos que aprender de nuestra propia experiencia. Tan de acuerdo estoy que me quemé las pestañas 3 años escribiendo un libro de 600 páginas, comparando, evaluando y analizando los 10 procesos de paz que ha hecho Colombia y qué hicimos bien y qué no, y en qué hemos fracasado y etcétera. Y está claro que cualquier proceso de transformación política, mínimo o máximo, menor o más ambicioso, lo va a hacer en la ciudadanía y no una clase política desprestigiada que no es capaz, sumada toda, de sacar más de 13 millones de votos en 35 millones de electores. ¿Sí? Eso está clarísimo, eso no tiene discusión. Ahora, yo lo que pasa es que no he cambiado qué entiendo por paz, ni durante la campaña, ni hace 10 años, ni hace 30 cuando apoyé la desmovilización del M-19, ni ahorita. Yo sigo teniendo la misma perspectiva. Entonces, digamos un poco lo que Gustavo dice es, bueno, como fracasó el acuerdo de paz con las FARC, para desarmar a las FARC, que era un acuerdo mínimo, que no es una paz que involucre a la ciudadanía, entonces olvidémonos de eso, dejemos que sigan las FARC y las armas, no importa. Ahora busquemos otra paz, la paz de la ciudadanía, la paz social, la paz ambiental. A mí me da mucha pena, pero es que no va a haber una si no hay otra. O sea, yo sí creo que para poder construir paz con justicia social, paz con garantías políticas, paz con renovación política, hay que salirnos de la balacera. Es decir, yo no pierdo eso de vista. Entonces, primero tratemos, no estoy de acuerdo, yo no creo que aceptar la derrota, como he dicho aquí claramente que hay que aceptarla, que acepté desde el día 1, del 2 de octubre, quiere decir que todo se fue a la caneca, que nos olvidemos del proceso de paz con las FARC, que aceptemos que las FARC van a seguir armadas y que el próximo gobierno mire a ver si las logra desarmar. No, yo creo que podemos ampliar un poco el apoyo necesario y las precisiones necesarias para concretar la desmovilización y desarme de las FARC, que es un paso importante en la construcción de una paz estable y duradera. O a alguien se le ocurre que seguir en medio de una balacera nos va a permitir construir una paz estable y duradera. Pero además en eso me atengo, digamos, más que a mi libro y a mi experiencia y a mis ideas, al sentido común de cómo vota la gente. O sea, la gente que está hoy todavía en las zonas donde hay una balacera votó sí, y sabe que este acuerdo es pírrico y que lo único que le da es que la saquen de la balacera, y por eso votó sí. Entonces, si fuera tan irrelevante, posiblemente habrían votado que no. No, la gente que está hoy en la mitad de la balacera de este conflicto, en Putumayo, en Nariño, en Arauca, en Chocó, en el Valle, votó que sí. Y sabe que esta no es la gran panacea, ni la gran paz, ni la superpaz, ni el gran acuerdo, pero sabe que contiene unos elementos que le sirven, por eso votó que sí. ¿Y dónde ganó el no? Mayoritariamente, en los sitios donde no hay balacera hace mucho rato. Y que entonces presiona por otras cosas o por otros intereses, de intereses mezquinos, estoy de acuerdo, digamos, de no hacer las mínimas concesiones necesarias, hasta intereses muy loables que entienden por paz otra cosa, que no haya fracking, que haya protección del agua, que haya salarios justos, que haya mejor educación. Esas dos cosas, en eso Gustavo tiene razón, esas dos cosas están en el no. Desde una gente que no quiere hacer ni las mínimas reformas necesarias, no matarnos y competir en política, pues es una cosa tan elemental. Sí. No hacer expropiación ni reformas agrarias falsas, pero actualizar el catastro y cobrar predial, pues algo más moderno, con derechos de propiedad. Y ni eso quieren. De acuerdo, ahí hay un sector, no es que Uribe se haya robado la vocería de los que piensan así, es que él representa a un sector importante de la sociedad que piensa así y vota así. Y también es cierto que dentro del no hay unos sectores que votaron no,
no porque esas reformas les parezcan excesivas, a diferencia de Uribe, sino porque le parecen pocas y le parece que eso no tiene nada que ver con la paz a la que él aspira, que es seguridad, que es convivencia, que es mejor educación, que es mejor salario, que es mejor empleo, que es mejor agua, que… de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo logramos sacar las cosas adelante? Entonces yo lo que pido es, no perdamos el orden de los factores, aquí se altera el sumando. Salgamos de lo que tenemos más avanzado, no lo botemos a la caneca, lo que tenemos más avanzado es un acuerdo para terminar el conflicto armado, es decir, terminar la balacera con las FARC y ojalá con el ELN. No botemos eso a la caneca, eso requiere unos ajustes, ya me refería a los ajustes. Yo creo que eso posibilita, como están los acuerdos, recuperar unas reformas mínimas. Mira, Gustavo, si fuera tan fácil sacar el estatuto de la oposición, pues ya lo habíamos sacado, hermano, no lo hemos sacado. Se lo ofrecieron a usted, les llevan 26 años haciendo conejo al M19 y a los siguientes 9 que se desmovilizaron, que también lo pidieron. Entonces, vamos en el orden que yo veo es, salgamos de la balacera. Primero, rescatemos no un consenso, yo no aspiro al consenso, el consenso es paralizante. Si Uribe quiere estar en la foto de los acuerdos mínimos para la paz, bienvenido. Creo que es lo que más le conviene a Colombia, francamente. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por tenerlo en esa foto, pero no podemos depender de que esté en esa foto. Entonces, si no quiere estar, yo estoy segura, porque lo veo, porque hablo, porque me los encuentro en las calles, en foros como estos, a muchos otros sectores del no, que realmente con unos ajustes están dispuestos a apoyar que se acabe la balacera. Entonces, acabemos la balacera, con unos acuerdos con un respaldo más amplio. Rescatemos, digamos, sacar los acuerdos de paz adelante con las FARC hoy nos permiten dos cosas: acabar la balacera y rescatar unas reformas mínimas, no las que quisiéramos, pero mínimas. Una reforma del sistema electoral, sacar el código electoral, sacar por fin el estatuto de la oposición. Del ahogado del sombrero. Del ahogado del sombrero, 5 reformitas pues chimbas pero importantes. Saquémoslas pues, ¿no? Por ser maximalistas no logremos lo menos que podemos sacar, ¿sí? Y yo qué es lo que creo, miren, mis queridos amigos, obvio que es la ciudadanía, los jóvenes, los sectores sociales, los líderes sociales del campo y de las ciudades los que van a transformar la política, a domesticar a la clase política, a derrotarla en las urnas, a traer unos nuevos liderazgos, a imponer unas nuevas prioridades. Pero para que haya ciudadanía, apreciado Gustavo, no hay ciudadanía en la mitad de una balacera. Te lo digo de una manera muy simple y escueta. Si en este momento alguien entrara por esas puertas dando plomo, a ninguno de nosotros se le ocurre salir con un letrerito que diga participe, vote y participe, renovemos la política. No, en la mitad de una balacera, lo primero que se mata es la ciudadanía. Porque todos, ¿dónde estaríamos? Si entrara en este momento alguien dando plomo a este salón, ¿dónde estaríamos? ¿Haciendo una marcha y una movilización ciudadana? No, estaríamos debajo de las sillas, muertos del pánico, no hablando con el otro, no tendríamos movilización y acción colectiva, no propondríamos grandes reformas, todo lo contrario, en la mitad de una balacera uno lo que hace es reducir sus demandas, porque va y lo maten. Entonces, lo uno va ligado a lo otro. Si terminamos la balacera hay una ciudadanía que se va a poder expresar, que se va a poder organizar, y eso lo vimos, miren, no es teoría. Si uno mira las movilizaciones de esta semana, ¿qué hicimos hace 8 días? Éramos los ciudadanos de Bogotá, que hace mucho no estamos en la mitad de ninguna balacera, recibiendo a las víctimas de Putumayo y de Cauca y de Nariño, y a los indígenas y a los afros, que sí están en la mitad de una balacera, que nos vinieron a decir, oiga, ayúdenos a sacar esto adelante, no nos vayan a dejar en la mitad de esta balacera. Entonces, no perdamos el norte, por hacer todo al tiempo, no perdamos el sentido del orden y de las prioridades. Si rescatamos concretar los acuerdos de La Habana con unos ajustes reales, que no sean conejo, que no sean maquillaje, vamos a ampliar el respaldo político a esos acuerdos. Vamos a terminar la balacera con las FARC y ojalá después con el ELN. Vamos a rescatar unas reformas mínimas pero importantes, sobre todo en los temas de tierras y de garantías de competencia política y movilización social. Con esas 3 herramientas, pues claro que tenemos que seguir haciendo política para organizarnos, para construir otras plataformas, para derrotar a los señores Santos y Vargas y Uribe y etcétera en el 2018, para derrotar la mermelada, etcétera. Pero lo que no podemos decir es ahora cambiemos de plan, dejemos a las FARC en armas, no terminemos la balacera y dediquémonos a la gran paz social, porque ¿cómo se logra esa paz social en medio de una balacera? Están jalando las orejas por tiempo. Senador Benedetti, su intervención cortica y cerramos porque los otros nos están empujando que bueno, vienen en mire fila. cómo empezó este foro. Cuando yo toqué el tema de la paradoja entre que creen que la democracia es derechos humanos versus
la soberanía popular y que eso trae una cantidad de complejidades y de tensiones. Al principio, no, usted está diciendo unas cosas que no tienen nada que ver. Y el doctor Petro en la segunda intervención habla de que el problema es ese tema, el de la soberanía popular, que cuando yo empiezo a hablar a todo el mundo le parece innecesario, obsoleto, redundante, y ahí es donde viene la perversión de lo que sucede. Mire lo que pasó el 2 de octubre, las mayorías urbanas que no sufren el conflicto iban a decidir por las minorías del campo que sí sufren el conflicto. Y ante eso es lo que nosotros tenemos que empezar, de que no hay una identidad entre gobernantes y gobernados, de que la soberanía popular está en jaque, y esa es la narrativa realmente de una democracia liberal. Por eso es que estoy de acuerdo con el doctor Frank Pérez, y también lo dije en la primera intervención, aquí no solamente es para que la FARC sea un partido político, aquí están las claves de muchas cosas que no hemos podido hacer en 25 años para que los mecanismos de participación popular estén en juego. Y ante eso nos encontramos, porque usted dice, el 2 de octubre perdieron, pero también perdieron los mecanismos de participación, perdimos absolutamente todos esos temas, porque la gente nunca supo de qué era lo que estaban votando, ni tampoco tengo la pretensión de que se supiera que estaba votando. Pero, insisto, en ese acuerdo había las claves de arreglar muchos de los temas que ellos están enfrentando. Estatuto de oposición, ¿cuántas veces ha presentado Petro, usted que estuvo en el Congreso? ¿En cuántos años? ¿Cuántos los temas de mecanismo de participación, estatuto de partido? Eso nunca ha servido. Y por eso yo lo que sí quiero es llamar la atención, que ahí es donde tenemos que atacar. Y ahí estaba el tema de la apertura democrática y estaba el tema de mecanismos de participación. Ahí está, por decir así, el cuidado del asunto. Doctor Petro. Sí, lo que pasa es que hay un método parlamentario que consiste, eso se llama el filibusterismo, que consiste en deformar el argumento del contrario para burlarse de ella, pero después de deformada. Y yo no he dicho aquí que se puede hacer un proceso de poder constituyente en la sociedad en medio de la balacera. Es un invento suyo, doctora López. Incluso si yo quisiera ver en la práctica qué pasa si nosotros aceptamos su invitación y entonces dividimos a los de no en unos de no, llamémosle buenos, que tienen unas reformas al acuerdo posibles, y otros del no que no son tan buenos, porque tienen unas propuestas que ya chocan contra el acuerdo. Y entonces, claro, uno dice, como ganaron por 60,000 votos, los del no buenos nos darían ya un bloque de mayoría artificial, porque ya no hay otro plebiscito. Y entonces hacemos unos remiendos en el acuerdo posibles con las FARC aceptan, y entonces esto, colorín colorado, qué belleza, esto se solucionó fácil. Resulta que así no es la realidad colombiana. Si nosotros nos pasamos en cierta forma Santos, porque sería el presidente Santos sería el gran responsable, es el presidente, y llega incluso en su querer, llega y hace una recomposición del acuerdo con alguna aceptación de algunos del no, ¿cierto? Y dice, ya, así otros se opongan, ya esto es el acuerdo y lo vamos a llevar al Congreso, que tendría que ir al Congreso, y la FARC dice, listo. Y supongamos que el presidente Santos no pierde el control del Congreso, porque es que la derrota del 2 de octubre puede tener una incidencia pero supongamos que no pierde el control del Congreso. Y entonces los acuerdos se dan, y los guerrilleros desmovilizados van a San Martín, van al Catatumbo, van a Urabá. ¿Sabes qué les pasa a ellos? En la realidad colombiana, los matan. Los matan porque dentro de los sectores del no me refiero a la ciudadanía, sino a los grupos de poder dentro del no, al sentirse excluidos por una decisión del presidente Santos, que hace que los acuerdos, así sean medianamente corregidos, se impongan, a pesar del 2 de octubre, se sienten legitimados a usar las armas. Y viene la balacera, doctora López, y no solamente en esas regiones, sino aquí. Entonces, digamos, por eso es que esto no se puede solucionar con un ejercicio un tanto limpio y aséptico, pero eso era lo mismo que iba a pasar si ganaba el sí, según tú. sino, si el sí hubiera ganado por inmensa mayoría,
vendría un poco mi cuestionamiento también. ¿Y cuándo empezamos a resolver las causas de la convivencia que afectan la convivencia social? Por eso, porque ya está así la situación de complicada, es que tenemos que cambiar la mesa del juego. Y esto no es un juego, además. Tenemos que cambiar el escenario de la discusión de la paz en Colombia, que puede implicar mantener el cese bilateral, porque eso es, digamos, uno de los hechos, una de las ganancias es ese cese bilateral, incluso con el ELN, que puede implicar incluso mantener una especie de tregua no firmada con otros actores de la violencia. Pero nosotros tenemos que dotar, si queremos aprovechar el momento y tratar de salir en positivo hacia adelante en la sociedad colombiana, tenemos que dotar a la sociedad de poder constituyente, es decir, de capacidad de decisión, que no es la FARC, que no es Santos, que no es Uribe, capacidad de decisión sobre temas fundamentales de la convivencia que nos genera un ambiente de transformación en donde es posible entonces que la desmovilización de la FARC transite pacíficamente hacia la política y no solamente de las FARC. Pero digamos, quería hacer esta réplica para que no se vea que es muy fácil entonces traer unos del no, imponer los acuerdos y que se va a parar la balacera. Un último comentario del doctor Per, porque creo que ahora sí nos tocó cerrar definitivamente. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, tenemos el deber de escuchar profundamente todas las propuestas para mirar qué se puede incorporar con unos acuerdos que de todos modos tienen que ser negociados y acordados con las FARC para que representen a la mayoría de los ciudadanos. Esa es la instrucción del presidente y esa es la tarea que estamos haciendo a fondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lástima no tener tiempo para más. María Elvira, muchísimas gracias, muchas gracias a nuestros panelistas y bueno, ya estamos en la recta final de este foro. Muchísimas gracias por acompañarnos.